Novedades hay a partir del 29 de enero para todos aquellos argentinos que tengan intenciones de salir del país en virtud de que se alivianan algunas exigencias. Sí, ayer, bueno, en realidad a primera hora del día de hoy se publicó en el boletín oficial la decisión administrativa número 63. ¿Qué dice esta decisión administrativa? Básicamente, una de las cuestiones más importantes que plantea es la posibilidad de que se pueda ingresar a la República Argentina con un test de antígeno, con una antelación hecha de 48 horas al ingreso a la República Argentina. ¿Esto qué implica? Implica que aquellos que vayan a ingresar a la República Argentina ya no tengan necesidad o no es una obligación presentar el PCR. Ustedes saben de que el PCR es un test con más intensidad en términos epidemiológicos y sanitarios, y que era la prueba anti-COVID, o la prueba COVID que se pedía que se pide hasta hoy, digamos, o se va a seguir pidiendo hasta el 29, como recién dijiste, teniendo en cuenta de que esta decisión administrativa se pone en vigencia a partir del 29 de enero. Significa que igual entonces hay que hisoparse. Hay que hisoparse, pero no así un test PCR. A ver, Marcelo, sin duda que hay varias razones por las cuales se toma esta medida. Una es la gran convergencia que hay en términos de números de casos entre los países de la región, fundamentalmente, en términos de la variante Omicron, pero fundamentalmente también entender de que hay situaciones en las cuales que son bien concretas, en las cuales no se estaban consiguiendo poder realizar análisis PCR en algunos países. Por ejemplo, Brasil. Muchos argentinos que fueron a vacacionar o que fueron por razones de trabajo allí para volver a la República Argentina estaban con muchas dificultades para conseguir poder realizarse un test PCR en el otro país. Entonces esto le impedía, inclusive tenía muchas demoras los ingresos a la República Argentina, por cuanto ustedes saben de que una de las exigencias sanitarias para el ingreso a la República Argentina era sí o sí un análisis PCR. No se elimina con este decreto la posibilidad de que un argentino pueda entrar con análisis PCR con una anticipación realizada negativa, obviamente con una anticipación de 72 horas al ingreso. Lo que plantea esta nueva decisión administrativa es que los argentinos, quienes ingresan a la República Argentina, vayan a poder también presentar un test antígeno, ustedes saben, inclusive es más económico, pero con una antelación de 48 horas. Es decir, para aquellos argentinos que están regresando al país después de sus vacaciones en el exterior, con el test antígeno 48 horas, siempre y cuando dé el negativo, van a poder ingresar per se a la República Argentina. La pregunta en caso de que tengan... Sí, perdón. No, perdón, disculpe la interrupción, pensé que había terminado. Viene una familia tipo, papá, mamá y 2 hijos, menores de edad, ellos de 13 años, para ingresar al país. ¿Le exigen a los 2 mayores el test o solamente a alguno? Porque hay varios casos que me han contado de no ingreso por acá, por Corrientes, sino por ejemplo por Foz de Iguazú, o por, ¿cómo se llama esta otra localidad? Bernardo de Irigoyen, que solamente pedían una persona por auto el test. Sí, eso depende mucho de depende mucho también de los protocolos sanitarios que tengan cada uno de los pasos fronterizos. Aquí es que las provincias han determinado para cada uno de los pasos y en función de la realidad específica de cada uno de ellos. Pero sí, esa es una realidad en algunos pasos. Por ejemplo, Bernardo de Irigoyen, que justamente estamos en contacto permanente con algunas personas que están regresando al país y que le han planteado esa posibilidad. De todos modos, la recomendación siempre es que se hagan todos el test PCR, obviamente siempre y cuando sean mayores, el test antígeno. Siempre y cuando sean mayores de 6 años.
teniendo en cuenta la anterior exigencia que era un PCR sí o sí uno ya tenga, una persona tenga más de 6 años de edad. Licenciado, le hago la pregunta a la inversa. ¿Y si la persona que se realiza este examen da positivo, qué pasa con esa persona? ¿No puede ingresar al país? Bueno, esa es una buena pregunta, porque hay algunos pasos fronterizos y ya establecían en sus protocolos la posibilidad de que puedan ingresar al país, pero siempre y cuando puedan ingresar trasladados por una ambulancia hacia un lugar que el mismo municipio o la misma autoridad sanitaria provincial determinaban como lugar de aislamiento durante 7 días. Lo que suponemos, porque todavía algunas cuestiones vinculadas con la letra chica de esta decisión administrativa no alcanzamos a profundizar en su lectura, es que eso va a tener que seguir vigente, es decir, aquellos que ingresen con un análisis positivo van a tener que seguir haciendo, van a tener que hacer aislamiento, obviamente el aislamiento obligatorio, pero con todas las exigencias y con todas las recomendaciones que las autoridades sanitarias provinciales... Pero pregunto porque tal vez esto significa toda una cuestión. ¿Y si yo me comprometo a hacer el aislamiento a mi casa, vivo a 500 kilómetros de la frontera, no hay posibilidad? No, a ver, Marcelo, vamos, en esto quiero ser absolutamente claro. Yo puedo hablar por las exigencias generales que tienen que ver también con lo que va a exigir o con lo que exige Migraciones. Luego, con las políticas de cada una de las provincias en materia sanitaria, en profundidad no le puedo hablar, teniendo en cuenta de que es una política exclusivamente vinculada con lo sanitario, no exclusivamente con lo migratorio, sino si bien están relacionados, pero es Sanidad de Frontera la que establece estas exigencias en coordinación con las autoridades sanitarias provinciales. Por lo tanto, lo importante aquí es rescatar lo siguiente, Marcelo. Aquellos argentinos que están ingresando a la República Argentina, por ejemplo, por Brasil, desde Brasil o desde Paraguay, que son nuestros países limítrofes en la región, lo que es importante destacar es que tienen o la recomendación que hacemos es que consulten con los profesionales de Sanidad de Fronteras que están en un puesto anterior a tanto aduana como a migraciones en los centros de frontera. El primer paso, o los primeros con quienes los que ingresan al país se topan al querer ingresar a la República Argentina en cualquier centro de frontera, es con los profesionales de Sanidad de Frontera y con Gendarmería. Son ellos quienes van a poder dar con mucha precisión, ¿no? Claro. Exacto. Ajá. Pero más allá de esta explicación que usted nos está dando respecto a la labor y a la función de cada una de las áreas competentes en este caso, hoy ¿cómo está Paso de los Libres? ¿Tiene conocimiento? ¿Qué es lo que está resolviendo la autoridad sanitaria con aquellas personas? La autoridad sanitaria lo que está resolviendo es que los argentinos con COVID entran con la obligación de hacer con positivo de COVID, ¿no? Entran con la obligación de hacer un aislamiento obligatorio. Ahí en Paso de los Libres. En Paso de los Libres, de acuerdo al protocolo provincial. De acuerdo al protocolo provincial, deberían hacer en Paso de los Libres en función de los lugares asignados por las autoridades provinciales. Luego, lo que hay que profundizar es en la coordinación entre las autoridades sanitarias provinciales y nacionales a fin de ir reviendo estas cuestiones que ustedes están planteando. O sea que el que sale de vacaciones tiene que saber que no vuelva con el tiempo justo porque puede llegar a tener que aislarse en Paso de los Libres una semana. Exactamente, así es. Pero bueno, esa es una cuestión que ha venido cambiando, teniendo en cuenta de que había argentinos que estaban regresando de sus vacaciones con test positivos y tenían que aguardar en Uruguayana, haciendo un aislamiento en Uruguayana para que una vez que negativicen podían regresar a la República Argentina. Esto en los últimos días ha cambiado como un criterio sanitario en frontera y estaban permitiendo el ingreso con el aislamiento obligatorio
de argentinos a la República Argentina. Saldo de lo que ha significado diciembre, primer quincena de enero en las zonas de frontera, ¿hubo algún inconveniente que haya obligado a actuar a la Dirección de Migraciones? La Dirección de Migraciones siempre actúa, Marcelo. Bueno, pero de esas noticias que nos encontramos con que viene... Sí, bueno, en realidad, si interpreto tu pregunta, es si hubo alguna cuestión fuera o anormal. Claro, de las que se destacan como anormales, exacto. A ver, es de público conocimiento de que hubieron días muy puntuales donde hubo una demora, o mejor dicho, un aumento muy significativo en la cantidad de ingresos y egresos, es decir, personas que ingresaban y personas que salían del país. No recuerdo ahora fechas puntuales, pero sí efectivamente esto se fue dando. Digamos, en todas las temporadas altas de vacaciones esto sucede, no es una cosa anormal. De todos modos, lo que hay que destacar, y me parece importante decirlo, es que Migraciones, como otros organismos en los centros de fronteras, venían trabajando con sobre todo cuando empezó a atacar con mucha virulencia esta tercera ola con Omicron. Migraciones no estuvo exento del contagio masivo de las personas en general, y también un porcentaje de contagio, sobre todo en el centro de fronteras como Paso de los Libres. Y obviamente, hablando específicamente de esta zona, hablando de la provincia de Corrientes. Es así de que la Dirección de Migraciones ha tenido que reforzar diversos pasos fronterizos, fundamentalmente Ezeiza, Iguazú, Paso de los Libres, y lo viene haciendo con personal de distintas partes del país, debido a la necesidad de ir supliendo esta falta que hemos tenido, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, el avance de infectados también en nuestro organismo. No se olviden de que los empleados de Migraciones y los empleados en general del centro de frontera están expuestos y siempre lo han estado, a situaciones muy riesgosas en términos de contagio, vinculados con empleados de transporte, con camioneros, hoy con muchos turistas que están regresando a otros países, donde sin duda las exigencias no son las mismas que tenemos aquí en la República Argentina. Por lo tanto, se fueron dando estos problemas, pero también se han venido encontrando soluciones a fin de que esto no ocurra de manera permanente, sino solamente ocurra o puede ocurrir, porque esto va a ser inevitable, sobre todo en los cambios de temporada, que fueron justamente el día 15-16 de enero, y se prevé también para este fin de semana. La pregunta, se habla de que estas vacaciones en Argentina, del turismo interno, fue una de las mejores en la década. Si usted tiene que analizar los números de argentinos que han pasado por los puntos fronterizos de Corrientes rumbo a Brasil de vacaciones en esta temporada, y hacerla, digamos, una comparación con la prepandemia, ¿cuántos argentinos tienen una noción, una idea de cuántos argentinos en lo que va de enero han ido a vacacionar a Brasil? Yo no te puedo hablar de las cantidades de argentinos que pudieron haber ido a vacacionar a Brasil, o que han podido ingresar a vacacionar a la República Argentina. Porque si bien muchos ingresos se dan en términos del concepto de turista, es decir, la mayoría se dan en concepto del término de turista, también hay que entender de que muchos pueden ingresar o salir del país por poco tiempo. Entonces se lo establece, es decir, por poco tiempo en el sentido también inclusive laboral o alguna cuestión específica. Entonces se lo colocan dentro del concepto de turista. Ahora, de lo que sí te puedo decir con bastante precisión es sobre el movimiento migratorio, ingreso-egreso, que hubo en este tiempo en relación a años normales. En materia de transporte, esto fue bastante similar. En materia de transporte de carga, obviamente, inclusive un mayor volumen de transporte, sobre todo en los últimos meses, producto de el crecimiento de la actividad económica, fundamentalmente acá en la Argentina, lo cual implicó un mayor intercambio comercial, fundamentalmente con Brasil. En materia de pasos de ingreso-egreso de personas, el movimiento
movimiento está en torno, es decir, tomando una serie de 15 días o 20 días, está en torno al 35% de movimientos migratorios respecto a el año, por ejemplo, 2020, lo cual implica de que, haciendo una posible interpretación, fue mucho menor en términos de otros años de normalidad, pero sin duda un número alto atendiendo a la situación pandémica, a la situación de pandemia regional e internacional que vivimos. Por lo tanto, y obviamente también atendiendo a, por nuestro tipo de cambio, atendiendo a una situación desventajosa de salir a vacacionar al exterior, ¿no? Licenciado Talía de la Provita, muchas gracias por su tiempo, muy amable, que tenga buen día. Le mando un abrazo grande. Hasta cada momento. Bueno, ya tenemos los primeros mensajes en relación a este tema y vamos a debatir seguramente y discutir dentro de un ratito.